día, bienvenidos a Postdata. Es martes 4 de marzo, le tenemos las noticias. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que Silvano Aureoles Conejo se encuentra prófugo, luego de que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en su contra por irregularidades en 3,468 millones de pesos relacionados con la construcción de 7 cuarteles policiales. Ramírez Bedoya defendió la contratación de varios exfuncionarios silvanistas que ahora forman parte de su gabinete, al señalar que son funcionarios de carrera, pero tendrán que responder por sus actos, ya que no gozan de impunidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó hacer cualquier señalamiento respecto a la investigación que se sigue contra el exgobernador y precisó que es un asunto de la Fiscalía General de la República. Con un llamado a que la justicia no se aplique de manera selectiva, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cuestionó cuál sería la situación de Aureoles Conejo si se hubiera afiliado a Morena. El líder priista en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, consideró que la detención del exgobernador es parte de una persecución política y un intento por desviar la atención de la crisis de inseguridad que enfrenta el Estado. Pese a que Aureoles Conejo fue gobernador como militante del PRD, el dirigente perredista Octavio Ocampo Córdoba rechazó referirse de manera directa al caso en investigación y afirmó que el que tenga pendientes con la ley tiene que pagar. En rechazo a la reforma a la ley del ISSSTE, integrantes del grupo magisterial Poder de Base marcharon del Obelisco a Lázaro Cárdenas a la subdelegación del Instituto de Seguridad en Morelia y anunciaron que este martes tomarán presidencias municipales. Tras aclarar que la llegada de mujeres a la presidencia del país y a la Suprema Corte de Justicia no ha mejorado la condición de vida de las mexicanas, integrantes de la Asociación de Mujeres anunciaron que el 8 de marzo marcharán desde el Obelisco a Lázaro Cárdenas al centro de Morelia. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos, un gusto saludarle en esta mañana de martes 4 de marzo, gracias por estar acompañándonos, les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, soy su servidor Carlos Monge y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, bienvenidos todos en esta señal radiofónica. De igual manera, bienvenido usted que nos sigue ya en la plataforma Facebook, donde tenemos una transmisión tipo televisión. En este caso usted nos encuentra como postdata.news. Y bienvenidos también quienes nos sintonizan a través del telecable en el canal 8, en el canal Radio Tele. Con ustedes estamos en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su preferencia, gracias por su confianza. Y en esta mañana de martes estamos arrancando a 11 grados. Nos dice el Meteorológico Nacional, pues que va a ser otra vez un día caluroso. Vamos a llegar a los 29 grados. Será una mañana preponderantemente soleada, por la tarde con algunos nublados, algunas nubes. Pero de todas maneras llegaremos a los 29 grados. Pues déjeme comentarle que el Meteorológico Nacional nos informa que está en este momento en el territorio nacional el Frente Frío número 31 y pues que eso está promoviendo que se pronostiquen rachas fuertes de viento en gran parte del país, así como algunos torbellinos, sobre todo allá en el norte de México, como Chihuahua y Coahuila.
El Frente Frío, pues, número 31 está presente en nuestro territorio, evidentemente está impactando más hacia el norte. Ya a nosotros, pues, nos toca intenso el calor. Dice que debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el oriente, occidente, centro y sur de México, pues hay un bajo contenido de vapor en el agua en la atmósfera, lo que hace prever temperaturas máximas de 40 a 45 grados en San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas, entre algunos otros, para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este martes 4 de marzo. Y vámonos con lo que sucede en el tema informativo, porque ayer el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se refirió a este tema que causó tanto revuelo el pasado sábado, referente a la detención de varios exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles y también a que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador Aureoles Conejo. Dice el gobernador Alfredo Ramírez que Silvano se encuentra prófugo luego de que no se ha cumplimentado la orden de aprehensión en su contra por irregularidades en 3,468 millones de pesos, relacionados todos con la construcción de los 7 cuarteles policiales. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estaría prófugo de la justicia tras la orden de aprehensión que se dictó en su contra y de otros integrantes de su administración por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, reveló el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, precisó que la Fiscalía General de la República realiza las pesquisas por varios estados del país, luego de que una jueza de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión ante las anomalías que se detectaron en 3,468 millones de pesos ejercidos en la construcción de 7 cuarteles de seguridad. La situación jurídica en este momento es de prófugo, está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo. La FGR está haciendo ahora sí que la investigación y la complementación en varias partes del país, incluyendo Michoacán, otros estados de la República. No se puede brindar mayor información, hubo especulación. Lo que sí es certero, lo que sí es claro es que hay una orden de aprehensión por un delito o por varios delitos más bien precisos. La secretaria de la Contraloría del Gobierno Estatal, Azucena Marín Correa, puntualizó que se detectó la compra a sobreprecio de 7 cuarteles de la Policía Michoacán, pero además que habían sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento por casi 5,000 millones de pesos, de los cuales se comprobó que 3,468 millones eran de procedencia irregular. Explicó que las contrataciones se realizaron por adjudicación directa a la inmobiliaria DIF durante 2016 y 2017, pese a que la empresa no logró comprobar la propiedad de los predios donde se construyeron los inmuebles. Marín Correa informó que se acreditó que los pagos se dispersaron el 28 de septiembre del 2021, 2 días antes del relevo con la administración de Alfredo Ramírez, y se trataron de protocolizar las compras en una notaría de la Ciudad de México. Señaló que la auditoría a los cuarteles se inició en noviembre del 2021 y, contrario a lugares para el servicio de policías, encontraron espacios lujosos y blindados de muchísima gama, por lo que en febrero del siguiente año presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República, además de instalar mesas de trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera y fiscalías especializadas. La funcionaria explicó que, derivado de las investigaciones, en 2024 se logró el aseguramiento precautorio de los 7 cuarteles, además de la reparación del daño por 970 millones de pesos a favor del gobierno estatal, y ahora la aprehensión de los exfuncionarios. Pues en febrero del 2025, ustedes ya lo vieron, la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Como resultado de ello, la juez federal dictó órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos identificados como presuntos implicados. Ya saben ustedes a quienes nos referimos.
Carlos, exsecretario de Finanzas, Antonio, exsecretario de Seguridad Pública, Elizabeth, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, y Mario, delegado administrativo en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública. Precisó que además en 2023 la Auditoría Superior de la Federación presentó un reporte por daño de 1,052 millones de pesos, lo que se acumuló a lo denunciado por el gobierno de Michoacán. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que ya le habíamos informado ayer, el exgobernador Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia y ya escuchó usted ahí también el reporte de parte del gobierno de Michoacán. El gobernador pues refiere que se les persigue por de 3,468 millones de pesos que podrían resultar pues una afectación al erario, y por ello es que se les está buscando como presuntos responsables de este desfalco. Vale la pena reflexionar para que tengamos este dato ahí todos observado en el interés. Regularmente en la historia de este país, incluso del Estado, las irregularidades que se pueden encontrar o que se han encontrado en algún manejo de recursos públicos difícilmente alcanzan al gobernador en turno o al gobernador de esa administración que se persigue por algún faltante, por algún desvío. Y bueno, pues eso está interesante en el caso de Silvano Aureoles. ¿Qué nos hace suponer esta situación, a reserva de conocer los motivos de la Fiscalía para ir por Silvano Aureoles Conejo? Pues que regularmente el que firma, el que maneja los dineros, suele ser el responsable. Recordará usted que en otro momento se ha seguido a extesoreros o a exsecretarios de Finanzas como Humberto Suárez López, que depositó una fianza para poder recuperar su libertad, en todas aquellas enormes sospechas de corrupción que dejaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Algo apenas alcanzaron ahí a demostrarle y a tratar de afectar a por lo menos recuperar algo en el caso de Humberto Suárez o en el caso de una América Aguilar, que eran funcionarios de la Secretaría de Finanzas, pero difícilmente el tema les alcanza a los gobernadores, o la justicia en este caso alcanza a los gobernadores. Aquí la única manera, por lo pronto así, de entender que vayan en contra de Silvano Aureoles es que haya sido él mismo el que puso la firma en muchos de esos documentos por los que se pagó el tema del sobrecosto al que se refiere la investigación y a lo que ha señalado el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya desde que presentaron las denuncias. Es la única manera de entender en este momento, por lo menos de lo que se sabe del anecdotario en este tipo de asuntos, que para ir en contra de Silvano Aureoles tuvo que haber participado en las firmas, en ponerle su firma, su aval, en varios de estos trámites, que en algún caso ya no haya querido firmar Carlos Maldonado y que lo haya firmado Silvano Aureoles, con tal de todos hacerse corresponsables de esta situación. Pareciera ser esta una manera de entenderlo, porque en otro caso, créame que luego los gobernadores le dicen a los de finanzas y a todos los funcionarios: tú eres el que operas, tú eres el que administras, tú eres el que manejas ese dinero, y el gobernador se zafa. Y luego hay funcionarios que le creen a ciegas al gobernador en turno, porque ya ve que luego los hacen así como si fueran una especie de sabelotodos, ¿no? Como, es que el gobernador dijo tal cosa, y es que el gobernador está proponiendo aquello, y es que como si el gobernador fuera todólogo. Pero en los hechos, luego los que firman, haciéndole caso a ese gobernador al que le tienen una fe ciega, pues se meten en vericuetos complicados, en problemáticas complicadas. Pero eso ayuda para que los gobernadores salgan librados. En este caso habrá que ver cuál es el tema exacto de Silvano Aureoles, pero en su caso sí está prófugo de la justicia, dice el gobernador Alfredo Ramírez. Veremos
Veremos cómo se va construyendo finalmente la tesis y aquí se la iremos informando. Y tras la detención de Mario Delgado Murillo, en esta investigación que se realiza por las irregularidades en estos casi 3.500 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue delegado administrativo en la gestión silvanista y que estaba ahora como delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que ni se prejuzga ni habrá cacería de brujas contra quienes formaron parte de otro gobierno y están en la actual administración, pero tampoco dijo habrá impunidad. Delgado Murillo era delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas actual, ahí bajo la tutela del secretario Luis Navarro, y fue detenido este fin de semana como consecuencia de una investigación que derivó en la detención de 4 ya exintegrantes del gobierno anterior. El tema de esta persona, Mario N., no hay impunidad. A ver, pertenecer a un gobierno o pertenecer a mi gobierno no significa que haya impunidad. Y también, pues tampoco podemos prejuzgar en un sentido, porque hay funcionarios públicos de carrera que están en este gobierno, que estuvieron, no sé, en el gobierno de Tinoco Rubí, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en el gobierno de Leonel Godoy. No, tú no estuviste en el de Leonel. No, a ti no te quería. Pero el de Lázaro sí. Sí, cierto, en el de Lázaro sí estuvo, Lázaro sí te quiere. Entonces, sí, cierto, en el de Silvano. Ay, no te engañas. Pero miren, el tema tiene que ver con que hay funcionarios públicos de carrera. Yo mismo soy un funcionario público de carrera. Estuve en el gobierno de Lázaro, en el gobierno de Leonel Godoy. ¿Sí? Entonces no hay impunidad. Pero tampoco hay una cacería de brujas, ¿sí? Para impedir el libre desarrollo profesional de las funcionarias o de los funcionarios. En este caso está demostrado que mi gobierno no es impune, ni es omiso, ni tenemos manto protector para nadie. Bueno, pues ahí la explicación ante la contratación que tenía su gobierno de este personaje, Mario Delgado, que estuvo, Delgado Murillo, que estuvo en la Secretaría de Finanzas, y que a la hora que se presentan las denuncias por el posible desfalco, los sobrecostos, etcétera, de los cuarteles de la policía, pues la verdad es que la lógica obliga a pensar que los nombres que tenían cargos especiales, como el secretario, como el delegado administrativo, el propio tesorero o secretario de finanzas de aquellos días, pues la lógica obliga a pensar que si los vas a hacer una denuncia por estas irregularidades, pues un gobierno repasa los nombres que podrían estar vinculados como posibles responsables. Pero en el caso de Mario Delgado, pareciera que eso no se hizo. Y de todas maneras, porque dice el gobernador, hay funcionarios de carrera, pues lo contrataron y lo dejaron ahora en la delegación administrativa, ya no de seguridad pública, pero sí de finanzas. Parece extraño, habrá que decirlo, que lo hayan mantenido. A lo mejor, dice Alfredo, para no llamar la atención, para no alertarlos sobre la investigación que venía, generarles confianza y tenerlos ahí. O de plano, porque pensaron que él no era el responsable y le dieron chance y al final de seguir trabajando, y al final ese funcionario de carrera, como dice Alfredo, pues podría ser, según esta investigación y estas órdenes de aprehensión, podría ser responsable. Veremos qué pasa, pero son de las situaciones extrañas que se dan en los gobiernos. Ese concepto de funcionario de carrera me parece que a todo mundo le puede generar muchísimas dudas. Más bien son políticos, más bien suelen acomodarse con el que está en el poder. Y bueno, pues ahí tenía a un lado a un Claudio Méndez, al que se refiere, que estuvo también
así como Toño Soto, todo el gobierno de Silvano Aureoles. Todo el gobierno de Silvano Aureoles estuvo cobrando con Silvano Aureoles. Y en la campaña proselitista se sumó a la candidatura de Alfredo Ramírez y salió a despotricar contra Silvano Aureoles. Y tú te preguntas, a ver, no estamos defendiendo a Silvano, yo creo que todo mundo tiene la idea de corrupción, así como va, o más grave incluso en algunos casos. Pero ellos que estaban trabajando con Silvano Aureoles no se percataron, como Claudio Méndez. Y entonces pudo haber sido un tipo extraordinariamente torpe, tonto, que no vio nada. Y de la noche a la mañana se le abrieron los ojos y dijo, ah, caray, estuve en un gobierno corrupto, y salió a hacer una serie de señalamientos en plena campaña en contra de Silvano Aureoles. Sí, de plano abrió los ojos en un solo día, en un ratito. No se percató de todo lo que había en los 6 años de gobierno. Tampoco Toño Soto, que terminó todo el gobierno, un Oscar Celis que estuvo todo el gobierno, y que luego estos son muy cercanos ahora de Alfredo Ramírez. ¿De veras no se percataron? ¿En serio son funcionarios de carrera? Habría que cuestionarse. Esto también habrá que decirlo. El que sean exsilvanistas tampoco los hace responsables a todos, eso está claro. No los hace culpables. Pero sí me parece interesante esta reflexión. ¿De veras nadie se dio cuenta de eso? Esos que señalaron y han puesto el dedo, ¿no se percataron de esa situación? Los bedollistas o el propio Alfredo Ramírez, que tanto acusó de corrupción, ¿de veras puede confiar a alguien que acusa de corrupción a un gobierno en los que estuvieron más cercanos a Silvano Aureoles como un Antonio Soto Sánchez? ¿Sí se puede? ¿Usted qué opina? Son las dudas que generan pues este tipo de circunstancias que se dan con, dice Alfredo Ramírez, funcionarios de carrera. ¿Sí? ¿Sí son funcionarios de carrera? Y mire, Ramírez Bedoya también defendió de esta contratación, como le digo, de los funcionarios que tiene hoy en su gabinete, muy silvanista, muy cargado de exsilvanistas. Y aquí está esta defensa que hace de los silvanistas, porque son funcionarios de carrera, pero que cada uno, dijo, tendrá que responder por sus actos. Pese a las críticas y la investigación por presuntos actos de corrupción que se cometieron durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya defendió la integración de exfuncionarios silvanistas a su gabinete, al señalar que son funcionarios de carrera, que han adquirido experiencia con su paso por varias administraciones. Aclaró que cada servidor público tendrá que responder por sus actos, y se refirió a integrantes de su gabinete con muchos años en el servicio, al enumerar al secretario de Finanzas Luis Navarro García, la secretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar, quien fue directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión con Silvano Aureoles, así como el actual secretario de Desarrollo Económico Claudio Méndez Fernández, quien fue director del Instituto del Artesano y secretario de Cultura en la gestión silvanista. Pues son funcionarios de carrera, creo que quedó muy claro, ¿no? Ya pusimos ejemplo a Claudio. Una disculpa, Claudio. Pero Claudio, en ese sentido hay más funcionarias y funcionarios, ¿no? Que han estado en otros gobiernos estatales, que han sido funcionarios públicos destacados, que han ayudado, ¿sí? Y no nada más en administraciones de tal o cual partido, sino en varias y distintas administraciones, porque pues son personas que son funcionarios de carrera, ¿sí? Y en ese sentido tienen experiencia y bueno, forman parte de mi gobierno. Eso tampoco los inhibe, digo, no les hace que estén, lo vuelvo a repetir, sí, bajo el tema de impunidad o de, ¿no? En conferencia de prensa, explicó que incluso él mismo es un funcionario de carrera, ya que trabajó en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, sin quedar exento de señalamientos de los órganos fiscalizadores, que lo responsabilizaron de desvío de recursos humanos por cambiar personal de un plantel a otro. Gladys Butanda, yo me acuerdo cuando Gladys era jefa de Departamento de Desarrollo Arquitectónico allá en Turismo, no me acuerdo qué gobierno estatal era. Ah, tú eres su jefe. Bueno, entonces son funcionarios públicos de experiencia acumulada
en el desempeño de distintos cargos públicos, ¿sí? Un funcionario público no se genera, no se hace de generación espontánea, no se hace en laboratorio, ¿sí? No se hace in vitro, no, es una experiencia acumulada de años. Yo mismo, creo que esa vez que fui director general del ICANN era el gobierno de Leonel Godoy. En el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya también se encuentran otros exfuncionarios silvanistas. Elías Ibarra Torres fue secretario de Salud en la administración pasada, pero con Alfredo Ramírez ha sido secretario de Salud y de Gobierno. Además, es actualmente jefe del gabinete. Antonio Soto Sánchez, quien fue diputado y dirigente del PRD en esa administración, es actual secretario del Migrante. Óscar Celi Silva fue director del Centro de Convenciones con Silvano Aureoles y ocupó hasta hace una semana la dirección del DIF con Alfredo Ramírez Bedoya. También fue designado notario público por este gobernador. En el arranque de la administración bedoyista, Juliana Bugarini Torres, actual diputada por Morena, ocupó la Secretaría del Bienestar, aunque con Silvano Aureoles fue directora del Instituto de la Juventud. La actual diputada local de Morena y coordinadora del grupo parlamentario, Fabiola Lanis Sámano, fue secretaria de la Mujer durante la primera parte del gobierno silvanista. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí la explicación de los funcionarios silvanistas que tiene Alfredo Ramírez en su gabinete, y bueno, pues ahí deja ese concepto, no sé si usted lo comparta, de que son funcionarios de carrera. La verdad es que más bien son funcionarios, en mi opinión, sí con alguna experiencia que puedan traer algunos, pero tiene que ver con los colores, tiene que ver con las alianzas, tiene que ver con el cambio del chaleco, ¿no? En algunos casos, el dejar a un liderazgo político, ir con otro, o a veces algunos que no son ni líderes, pero les toca llegar a alguna función pública y allá se cargan porque allá hay chamba. Y más que otra cosa, el tema de las contrataciones a veces está fundamentada en el conocimiento y a veces en las relaciones, a veces en los cuates. Hoy está severamente cuestionado el tema de Alfredo Ramírez, por ejemplo, como le he insistido yo aquí, porque es un tema que va a resultar trascendente, el tema de su compadre en la Auditoría Superior de Michoacán, el tema de la esposa de un diputado local de Morena en el Tribunal Anticorrupción, o sea, es el colmo, pero lo defienden cuando antes lo acusaban, se desgarraban las vestiduras. Por eso hoy ellos están haciendo lo mismo que tanto criticaron, y por eso le digo, no sé qué tanto tenga que ver lo de la carrera, creo que más bien es la relación, es la confianza que hay para que entre ellos se ayuden mutuamente. ¿Usted de qué lado está? ¿Cómo observa esta situación? Y mire, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó hacer cualquier señalamiento respecto a la investigación que se sigue contra el exgobernador Silvano Aureoles y precisó que es un asunto de la Fiscalía de la República. Es un asunto de la Fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. Entonces no es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete, es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso. Entonces, la verdad ahí que sea pues la Fiscalía quien informe de esta situación. ¿Sabe usted también de denuncias presentadas por la anterior administración o por la suya de exgobernantes que han incurrido en este tipo de delitos? Pues no tengo más información que la que ha salido en los medios. Con un llamado a que la justicia no se aplique de manera selectiva, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cuestionó cuál sería la situación de Silvano Aureoles si se hubiera afiliado a Morena. Cuestionado sobre la detención de 4 integrantes de la administración silvanista, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se pronunció porque no haya una justicia selectiva y que se investiguen todos los actos de corrupción por las instituciones competentes. Sin embargo, y tras la orden de aprehensión vigente contra el ex mandatario, el edil cuestionó si Silvano Aureoles Conejo
sería buscado y juzgado de la misma manera si hubiera estado afiliado a Morena. Lo único que puedo comentar es que se investigue, que a final de cuentas hay órganos o instituciones dedicadas a ello, que es competencia de ellos, y espero que no sea una justicia selectiva. Y solamente quiero sembrar una pregunta: si él se hubiera afiliado o cambiado a Morena, ¿también hubiera sido requerido? ¿Estaría siendo buscado? ¿O la justicia selectiva hubiera aplicado? Ante la solicitud del Congreso del Estado para investigar el arrendamiento de patrullas en Morelia, Martínez Alcázar señaló que todos los gobiernos, incluido el estatal, han utilizado este esquema de financiamiento. Por lo tanto, descartó cualquier preocupación por ser auditado. Mis administraciones han sido las más auditadas en la historia de nuestra ciudad, las más auditadas, y sin duda alguna las más auditadas de todos los gobiernos municipales que hay en nuestro estado de Michoacán. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, con transparencia y de manera correcta. No solo porque es una política de gobierno, sino porque sabemos que están buscando cómo poder afectar a una administración que no pertenece a quienes hoy tienen la mayoría absoluta en el Congreso. Añadió que su gobierno se ha manejado con transparencia, tal como la sociedad lo demanda, y consideró que quienes tienen la mayoría absoluta buscan afectar a su administración desde el legislativo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que cuestiona Alfonso Martínez, y déjeme decirle que pues se ha convertido esto en un meme totalmente viralizado. Hay muchos que hicieron sus caricaturas ahí en diversos medios nacionales, y pues la gran pregunta es esa, ¿no? Si hubiera hecho lo que Yunes o lo que Murat, hubiera obtenido el manto protector Silvano Aureoles de Morena. Y luego hay otra caricatura que es muy buena también, donde está Silvano sentado en su banquito ahí leyendo notas informativas sobre Yunes, por ejemplo, y dice: no sé si me buscan para meterme al bote o para afiliarme a Morena. Hay muy buenas, la verdad es que muy buenas, porque pues luego la justicia también es selectiva, ¿no? Y hoy hay cualquier cantidad de personajes con una historia terrible, con una historia de corrupción, por lo menos de enormes sospechas de corrupción, que se cambiaron a Morena y se les acabó el problema, ¿eh? Y muchos aquí en Michoacán. Esos que yo le he mencionado, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, y a nivel nacional, pues estos nombres que son tan rimbombantes como los Yunes, los Murat, perdón. La verdad es que vale la pena esta pregunta que se hace Alfonso Martínez. Si Silvano se hubiera ido a Morena, ¿también lo estarían persiguiendo? Y bueno, déjeme decirle también que el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, señaló que la orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles es una persecución política y un intento, dice, de desviar la atención de la crisis de seguridad que se vive. En rueda de prensa manifestó que el gobierno federal podría estar utilizando el caso como una caja china para distraer temas como la violencia en Tierra Caliente y la creciente influencia del crimen organizado en la región. Bueno, pues nadie debe estar por encima de la ley. Lo raro es que se hayan tardado más de 3 años en esto, ¿no? El uso político que le están dando a la detención parece más una caja china. Y yo creo que lo que el gobierno de Estados Unidos está exigiendo al gobierno de México es combatir a los narcopolíticos. Y bueno, pues me llama mucho la atención que Silvano Aureoles hace 3 años denunció que hubo intervención del crimen organizado, hace ya casi 4 años, denunció la intervención del crimen organizado en 4 municipios en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó efectivamente la intervención de ese crimen organizado, que hizo toda una campaña para llevar sus pruebas incluso a Estados Unidos,
y que el gobierno de México responda con esto se me hace más una persecución política que un tema de verdaderamente buscar justicia. Y bueno, pese a que Aureoles Conejo fue gobernador como militante del PRD, el dirigente de lo que queda hoy de ese partido, el Sol Azteca, Octavio Ocampo, rechazó referirse de manera directa al caso en la investigación y afirmó que el que tenga pendientes con la ley tiene que pagar. Hoy aquellos que fueron muy cercanos a Silvano Aureoles, pues ya no quieren que se les asemeje con ella, no quieren que se les ponga ahí junto a Silvano Aureoles, ni se les haga ninguna referencia. Pero hay muchos en el PRD, hay muchos en este gobierno, como hemos señalado, pues que estuvieron muchos años cobijados ahí por el manto de Silvano Aureoles, y entre esos, pues muchos que siguen hoy ahí en el moribundo PRD, en el sometido PRD por Morena, y uno de esos es el propio Octavio Ocampo, que así se refirió al tema Silvano Aureoles. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán aseguró que mantiene firme su lucha contra la corrupción y la impunidad, al señalar que cualquier persona con cuentas pendientes con la ley debe enfrentarlas. Somos un partido que combate la corrupción y el abuso de poder, y si alguien tiene pendientes legales debe asumir la responsabilidad, sostuvo el líder perredista Octavio Ocampo Córdoba, quien evitó pronunciarse sobre la situación del exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, acusado de peculado y otros delitos por más de 3,000 millones de pesos, y la detención de 3 de sus cercanos colaboradores, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas, y José Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública. Al responder sobre la relación del PRD con la administración del exgobernador Silvano Aureoles, señaló que el partido está enfocado en su nueva etapa y no actuará con mezquindad contra exmilitantes. Sin embargo, dejó claro que cualquier irregularidad en administraciones pasadas debe ser investigada por las instancias correspondientes, como la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Estatal. Y respecto al otro tema, nosotros lo hemos dicho también aquí, que las magistraturas que fueron designadas por el Congreso del Estado lleva un proceso, lleva una convocatoria, lleva una revisión de expedientes, exámenes que se le hicieron a muchos ciudadanos que manifestaron su interés, y luego viene un dictamen de la Comisión de Justicia que pasa en pleno. Todas y todos quienes tienen a salvo sus derechos para participar en este proceso lo pueden hacer. Si la convocatoria hubiese expresado que no podían ser aspirantes quienes tuviesen una relación consanguínea o marital o como se le llame, pues estuviese expuesto en una convocatoria, ¿no? Esas son de las cosas que hay que tener muy claro. Yo creo que las mujeres hoy no se les tiene que catalogar por ser pareja de alguien o ser esposa de alguien. Las mujeres todas tienen el derecho de crecer, de superarse, de tener la oportunidad de estar en espacios tan importantes como un tribunal de justicia administrativa. Respecto a la situación de algunos exfuncionarios ligados a Aureoles, el líder perredista evitó hacer señalamientos directos y destacó que el partido ha emprendido denuncias en temas administrativos y financieros cuando ha sido necesario. También rechazó que existan inconsistencias en la postura del PRD respecto a la transparencia y el manejo de recursos. Finalmente, el dirigente dejó en claro que el PRD en Michoacán se encuentra en una etapa de reorganización con presencia en 19 ayuntamientos y representación en 20 municipios. Reiteró que el partido continuará trabajando con base en sus principios y manteniendo su identidad sin importar los cambios en el panorama político local. En Michoacán, durante la administración de Silvano Aureoles Conejo de 2015 a 2021, participaron funcionarios que están actualmente bajo el manto del gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedoya. El exdirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez, fue el legislador perredista y en la actualidad es secretario del Migrante. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, en la pasada administración fue director del Instituto del Artesano y titular de la Secretaría de Cultura, SECUM. Gabriela Molina Aguilar fue directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ahora es secretaria de Educación del Estado. César Erwin Sánchez Coria, actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la pasada administración fue apoderado legal del Fideicomiso de Ciudad Industrial de Morelia. En el caso de Jesús Mora, actual dirigente de Morena, fue alcalde del PRD del grupo de Silvano Aureoles Conejo. Víctor Baicejas, expresidente municipal de Pátzcuaro por el PRD, actualmente es director general del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos de Michoacán, CECITEM.
Carlos Torres Piña, ex dirigente estatal perredista, ahora es secretario de Gobierno y fue diputado federal por el PRD durante esa administración. La diputada de Morena, Fabiola Lanizámano, fue dirigente del PRD y secretaria de la Mujer durante la administración silvanista entre 2015 y 2018. Juliana Bugarini Torres fue directora del Instituto de la Juventud en ese gobierno y se integró como secretaria del Bienestar en la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, al que renunció para impulsar la campaña de Claudia Sheinbaum y luego se postuló como diputada local. Carmen Escobedo Pérez, quien fuera directora general de CECITEM en ese gobierno, ahora es subsecretaria de Educación Básica. Bueno, pues dejamos un momento esos temas de todas las reacciones que se ha generado en torno a este caso que se investiga del desfalco, del desvío de recursos o el sobrecosto que se indaga sobre los cuarteles en Michoacán en la era de Silvano Aureoles Conejo. Hoy le agradezco que venga a tratar un tema que me parece fundamental y que sigue, me parece a mí, causando ruido en la Universidad Michoacana, al tesorero Enrique Eduardo Román García, que es el tema de cómo están las jubilaciones y pensiones en este momento y cómo quedaron con lo que se ha aprobado al interior de la máxima casa de estudios en la ley orgánica y que está ahora en manos del Congreso, para tratar de quedar todos claros. Es un tema que ya hemos abordado aquí con insistencia y hoy le agradezco al tesorero de la máxima casa de estudios de Michoacán que nos acompañe. Enrique Román, muchas gracias por estar con nosotros. Tesorero, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte, estar aquí con toda tu audiencia. Un saludo a la audiencia, a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias. A ver, tesorero, primero me parece que es el tema más importante. Hay, digamos, vigentes dos maneras de jubilarse, pensionarse en la máxima casa de estudios. Una de aquellos que se contrataron antes del 2020, tengo entendido, sí, que no le ponen un solo peso para el retiro, que tienen sus prestaciones como el jubilarse y pensionarse con dos pensiones, la del Seguro Social, como le conocemos, y la de la Michoacana. Y tenemos otro grupo de profesores que es pequeño, pero que se han contratado, profesores y administrativos después del 2020, que ya le ponen un 5% de su salario al retiro, y que cambió, por ejemplo, la temporalidad para jubilarse. Antes eran 25 años, ellos ya tienen que trabajarle cuando menos 30, y cambiaron estos escenarios, pero están así en ese caso. La reforma, como se tiene planteada hoy en la ley orgánica, no les quita esos derechos a quienes fueron contratados así, o sí se los quita. Una vez más esta pregunta. Sí, no, y es importante aclarar y sobre todo de que no se queden dudas en este tema, porque pues, a veces puede haber mala información, ¿no? En ese sentido, la parte de la aprobación de la propuesta para la reforma a la ley orgánica, se estableció los regímenes que existen actualmente dentro de la universidad para jubilarse y donde no se toca ningún derecho de los trabajadores, intactos los derechos, los que tenían. Y como bien comentas, antes de una reforma del 2020 existían los jubilados, que esos están ahí, los jubilados, y que no se tocan. Los jubilados siguen con su pensión como están actualmente, y hay otro grupo de profesores y administrativos que tienen la expectativa de derecho. ¿Cuál es la expectativa de derecho? Que tienen un derecho a jubilarse, que aún no ejercen esa jubilación. ¿Por qué? Por el tiempo que les falta, porque aún no desean retirarse de la universidad, quieren seguir activos y que tienen ahí ese derecho, ¿no? Y también los que tienen el derecho a adquirir esa jubilación. Esos no se tocan, se sigue dentro de la propuesta que se construyó en conjunto con toda la comunidad universitaria, el Consejo Universitario. Se estipularon ciertos párrafos dentro de la propuesta a la reforma a la ley orgánica, donde se habla exactamente en un párrafo de los jubilados, los que tienen ese derecho, los que tienen un derecho a jubilarse, que ya cumplieron la edad que establece de los 25 años, y
los que tienen la expectativa de derecho y que aún no cumplen la edad, entonces allí están también contemplados. También tenemos otro grupo, como bien lo comentas, donde están profesores y administrativos que entraron, hubo una reforma a los contratos colectivos para los administrativos el 18 de marzo del 2020, para los profesores el 28 de mayo del 2020, donde cambia ahí algunas variables de estas parte para poder jubilarse. ¿Cuáles serían? Pues bueno, ahora durar 30 años, tener 30 años de servicio dentro de la universidad y tener por lo menos 60 años de edad para poderse jubilar. Y tendrán ya una jubilación complementaria. O sea, quiere decir, el Seguro Social le da una parte y la universidad le da otra parte. Ok. ¿Sí? Y aportan a un fondo un 5%. ¿Sí? Ese fondo que también se habló, y me parece que sigue habiendo una confusión ahí en algún grupo de profesores y administrativos, se decía que se iba a crear un fideicomiso y que le iban a poner otro 5% los gobiernos federal y estatal y un 5% más la Universidad Michoacana para juntos ir construyendo ese fideicomiso con los trabajadores. ¿Esto se oficializó o no? No, cuando se hizo en el 2020, se hicieron las reformas a estos contratos, se presumió que se iba a hacer un convenio o que iba a tenerse un convenio donde iba a ser una participación tripartita. Se habla tripartita, que fuera el trabajador, la parte de la universidad, habla del gobierno federal y del gobierno estatal. En ese sentido mete a 4, pero habla solamente de tripartita. Esto que en un momento la parte federal y lo del gobierno estatal viene como el convenio, que es en una sola parte, ¿no? Entonces, y la universidad, ese convenio no existe. No existe el convenio, por lo tanto no se crea la parte del fideicomiso. ¿Por qué? Porque ahí tendría que venir una parte de la federación y del estado para aportarle a las pensiones. Recordemos que el recurso que viene por parte de la federación y el estado a través de ese convenio de anexo de ejecución no contempla la parte de una jubilación. Entonces por eso yo creo que no lo hicieron de esa manera. ¿Por qué se quedó esa idea de que había ese fideicomiso? Yo creo que por lo que se estableció dentro del contrato colectivo, pero nunca estuvo. Entonces nosotros cuando llegamos, revisamos, no existe la parte de un convenio en el cual tendría que haber creado un fideicomiso. Dentro del reglamento se establecen que mientras no se cree ese fideicomiso, la tesorería de la universidad tendrá ese fondo. ¿Ese fondo en qué? Pues en una cuenta productiva que ahí está establecida, ¿no? Sí. Ahora bien, eso es lo que estaba o lo que está vigente todavía para ellos y que son sus derechos y se van a respetar. Viene la reforma a la ley orgánica y eso va a cambiar. La propuesta, ¿cómo quedó en esta ocasión para los que se contraten a partir de que la reforma se apruebe? Ajá. Sí, también puntualizarte que dentro de ese artículo que se propone, se establece, como te comentaba, los jubilados, los que tienen un derecho a recibir una jubilación, expectativa de derecho, los que están en esa parte de la reforma después del 20, y viene otro párrafo donde se especifica para las nuevas contrataciones. Eso quiere decir nuevas contrataciones que aún no tenemos la universidad y que podrán venir después de la publicación de la reforma a la ley orgánica de la universidad. Ahí existirá una nueva jubilación para este nuevo esquema, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, conforme a la ley del Seguro Social, lo que es cuentas individuales, la aportación que cada uno de los trabajadores administrativos y profesores hagan y vayan de acuerdo a lo que perciban en cuestión de su salario. Si entran como todo mortal en este país. Así es, correcto. Prácticamente así estamos, ¿no? Sí, eso es lo que daría una viabilidad financiera y una certeza en cuestión de las finanzas a la universidad, ¿no? Con ese esquema, ¿no? La universidad les va a dar una seguridad social, claro que lo van a tener la seguridad social los que van a ser contratados, como todo trabajador en nuestro país, pero ahora es una aportación que hace la parte patronal, la parte del trabajador, y que tengan esas cuentas individuales. Irán creciendo como todo, como bien lo comentas, como todo mortal. Bueno, ahí están los 3 escenarios. Importante, los primeros que están contratados desde antes del 2020 se han jubilado
y se van a jubilar respetándoles este derecho con 2 pensiones, la de la Michoacana y la del Instituto Mexicano de Seguro Social, que les hace una gran pensión, digámoslo así. Y luego tenemos otro esquema que es la del 2020, donde ya es una pensión complementaria, que son lo que le pone el IMSS y lo que le pone la Michoacán. Y ahora viene una sola pensión donde el trabajador le va a aportar y le va a aportar la Michoacana. Así queda, pero los del pasado tienen intactos sus derechos. Así es, no se tocan. Y esto es porque está el contrato colectivo. Están los contratos colectivos donde ahí están sus derechos y no podemos nosotros tocar nada de esta parte, ¿no? Salvaguardando los derechos y protegiendo a los trabajadores por parte de la universidad, ¿no? Déjenme hacer una breve pausa para cerrar la entrevista con el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un tema que también es importante. Así como van a quedar las cosas, ¿cuál es la viabilidad financiera de la Universidad Michoacana? Porque en lo que yo entiendo, sigue siendo complicado por todo esto que se ha otorgado en años anteriores y que al final alcanza a la mayoría de los trabajadores y a la mayoría de los profesores. Déjenme hacer una pausa para que el tesorero nos diga sobre la viabilidad de la Universidad Michoacana en el tema financiero. No tardamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499 de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a cerrar esta entrevista con este dato que ya le anticipaba con el tesorero Enrique Eduardo Román. Antes nada más nos quedamos aquí en el corte platicando y vale la pena puntualizar lo del fideicomiso que nos decías, que la parte que de los trabajadores, esa sí se ha retenido a partir del 2020, su 5%, y ahí está ese dinero. Ahí está el dinero. Y no es el fideicomiso, es un fondo okay, como lo establece el reglamento, donde ese fondo lo maneja la tesorería, está en una cuenta productiva que genera intereses y que existe ahí. No es algo que desapareció, no es algo que está, y además que son fiscalizadas las cuentas de la universidad. Dentro de esa cuenta, pues es fiscalizado. Lo que no llegó es el restante, ¿no? El restante, el convenio. Como platicado en aquellos días. Exactamente, el convenio es el que no existe, pero la parte del fondo y las aportaciones están ahí, están en una cuenta productiva, son fiscalizadas como todas las cuentas de la universidad por la Auditoría Superior de la Federación, la del Estado y también de auditorías externas, ¿no? Entonces ahí están. Un tema que me parece a mí importante, tesorero, y que yo he comentado aquí en varios momentos, parecería que la michoacana, en mi punto de vista, sigue en crisis, y lo planteo de la siguiente manera. Todavía hay una cantidad que son la mayoría de empleados y profesores que están en el esquema donde van a tener sus 2 pensiones y que no le han puesto un solo peso para el retiro. Y bueno, pues son ventajas que obtuvieron alguna vez en sus contratos y que ellos van a defender y están defendiendo a plenitud. Mi pregunta es, a la medida que se vayan jubilando y la universidad requiera de contratar a nuevos profesores o a nuevos empleados para suplir a los que se retiran, ¿esta bola de nieve no crecerá para poner otra vez en crisis la viabilidad de la Universidad Michoacana? Y lo pregunto de otra manera, ¿tienen ustedes hoy una evaluación, algún estudio de cómo van a quedar las cosas? ¿Cómo va a quedar la nueva ley orgánica y el nuevo esquema de pensiones y jubilaciones sumado a lo que se tiene del pasado? ¿Cuántos años tenemos de viabilidad financiera de nuestra máxima casa de estudios? Sí, bueno, con el tema de las finanzas de la universidad, y no solamente de la universidad, de las 35 universidades a nivel nacional, pues encontramos que la mayor parte de estas universidades tiene problemas financieros. Nosotros, cuando llegó la administración de la doctora Yaraví Ávila González, la universidad estaba en las 5 universidades en crisis. Después de un año, sacan a la universidad fuera de esas universidades en crisis. Esto también, como dices, no quita totalmente, que dices que hay una situación que posiblemente en el futuro va a convertirse, pero ahorita por lo pronto financieramente dice, no solicitaste recursos extraordinarios, no se te dio, te sacamos de esto. Pero todas las universidades tienen ese problema, porque es un problema no solamente de las universidades, es un problema nacional e internacional, el tema de las pensiones, ¿no? La expectativa de vida que ha crecido, esas variables que en un momento dado pues mueven y que tienen que mover a la población y que tendrá que pues moverse los sistemas, ¿no? Sí, la universidad, los estudios actuariales hacen proyecciones del valor presente al valor futuro, donde nos hablan cuánto es el recurso que se requería. Hablan más o menos, no lo habla el tesorero, nos dice el estudio actuarial que un 85% adicional al presupuesto es lo que requeriría la universidad para hacer frente a estos compromisos que pueda tener la universidad a futuro, ¿sí? Entonces, sí, en un momento dado la universidad podrá tener una situación crítica en cuestión en el tema de pensiones. En 20 años, 30 años, 5 años. El actuario habla más o menos de un lustro, 10, 12 años. Todo también depende de qué, de la buena administración que se pueda tener en cuestión de la contención del gasto, la disciplina, el ordenamiento administrativo, que eso es lo que se ha implementado dentro de esta administración, Carlos, y que nos ha permitido pagar las quincenas, pagar el aguinaldo, prestaciones contractuales, y eso es lo que ha ayudado mucho a bajar esa parte de la situación financiera. Pero sí, en un futuro lo va a hacer, ¿no?
Y finalmente, tesorero, para entenderlo todos, en el tema de las jubilaciones y pensiones, hoy, por ejemplo, la Universidad Michoacana, ¿cuántos profesores y empleados tienen activo y cuántos hay que pagarles en su pensión en este momento? Sí, nosotros tenemos alrededor de prácticamente 8,000 trabajadores, okay, los cuales profesores administrativos tenemos activos, y los jubilados estaríamos hablando más o menos de 1,200 trabajadores jubilados que tiene la universidad. Pues ahí está la información, me parece importantísima, valiosísima para que todos reflexionemos en ella, y ojalá eso nos ayude a tomar conciencia y a tomar también las mejores decisiones para darle viabilidad a nuestra máxima casa de estudios de Michoacán. Agradecerte, tesorero, por toda esta información, por venir a acompañarnos aquí a nuestra cabina y darnos todos estos detalles a nuestro auditorio. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, el agradecido soy yo y estamos a tus órdenes. No, hombre, al contrario, me parece que nos queda ya ahora sí perfectamente claro cómo está este tema de las jubilaciones y pensiones y cómo se pretende que quede con esta reforma. Con ello nos vamos. Me quedo con el compromiso de leerle a usted mañana sus comentarios, críticas, sugerencias. Hoy ya no nos fue posible, pero mañana retomamos, por favor. Gracias y que tenga usted un excelente martes.